Bienvenidos al canal de historias del último amanecer. La ola de calor era como una bestia invisible, azotando la ciudad entera y destruyéndola sin descanso. Sara estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, con la espalda pegada a la pared, intentando encontrar algo de consuelo en el escaso frescor. La laptop que tenía en las manos estaba tan caliente que podría freír un huevo. Hola a todos, hoy les comparto 10 consejos geniales para mantenerse fresco en verano. Sara grabó con el micrófono con la voz débil por el calor. Como presentadora del canal de medios personales Sara Life, tuvo que terminar de editar este vídeo hoy. El aire acondicionado emitía un zumbido débil. Tras 12 horas sin parar, Sara miró el termómetro, 41 grados Celsius en el interior y 45 grados Celsius en el exterior. ¡Qué maldito tiempo! Era apenas junio y ya hacía un calor insoportable. Artículo 6. Diluye el aceite esencial de menta y rocíalo. Sus palabras se detuvieron de golpe. El aire acondicionado emitió un pitido al apagarse bruscamente. Sumiendo la habitación en un silencio inquietante inmediatamente después, oleadas de exclamaciones se alzaron desde el otro lado de la ventana. Ni hablar. Sara corrió a gatas hasta la ventana. Las luces de toda la cuadra se apagaron en un instante y a lo lejos varios coches tocaron la bocina en pánico. Hubo un apagón. En el día más caluroso del año, toda la ciudad se quedó sin electricidad. El calor inundó la habitación como un maremoto. Sara se sintió mareada, con la garganta como si una mano invisible la agarrase, tambaleándose. Corrió al refrigerador, cogió una botella de agua helada, se la apretó contra la frente y se desplomó en el sofá. La gente podía morir, murmuró con la vista ya oscureciéndose. Sus dedos inconscientemente buscaron el colgante de jade que llevaba al cuello, una reliquia familiar, su única joya, que se decía que le había heredado su bisabuela. El suave jade se sintió inesperadamente fresco al tacto, ofreciéndole un fugaz alivio. Como guiada por una fuerza invisible, Sara se quitó el colgante y lo sostuvo contra la luz del día que se desvanecía fuera de la ventana. En la superficie verde pálido del jade, un patrón rojo oscuro como una vena llamó su atención. El borde del colgante accidentalmente le cortó el dedo. ¡Ay! Una gota de sangre cayó sobre el jade. En un instante Sara sintió que el mundo giraba a su alrededor. La sala de estar ante sus ojos se desvaneció, reemplazada por un espacio gris y brumoso. Bajo sus pies había tierra negra y blanda, y no muy lejos, un manantial burbujeante gorgoteaba, rodeado por aproximadamente 10 acres de tierra abierta. ¡Qué demonios!, jadeó, retrocediendo alarmada. Y la escena instantáneamente cambió de nuevo a su sofocante apartamento. El colgante de jade cayó al suelo con un tintineo nítido. Sara se miró los dedos, luego el colgante. Su corazón latía como un trueno. Con cautela, volvió a recoger el colgante. En un borrón, se encontró de pie una vez más en ese espacio. Misterioso colgante de jade espaciado. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, como una ávida lectora de novelas web. Ella estaba demasiado familiarizada con este tropo. Se agachó, sumergió su dedo en el agua de manantial y la probó fresca, dulce y refrescante. Con solo un sorbo, el calor sofocante en su cuerpo se disipó instantáneamente. Durante la siguiente media hora, Sara probó frenéticamente esta inesperada habilidad de trampa. Descubrió que con solo un pensamiento podía almacenar objetos del mundo exterior en el espacio y recuperarlos a voluntad. Aún más asombroso, el café caliente colocado dentro permaneció hirviendo una hora después, mientras que la cola helada se mantuvo perfectamente fría. El tiempo dentro del espacio se congeló por completo. Jackpot. Sara se secó el sudor de la cara, sus ojos brillaban de emoción. Agarró su teléfono y revisó su saldo bancario. $200.000 ahorrados de 3 años trabajando como creadora de medios propios, más el pago del seguro de $1 millón que le dejaron sus padres, fue más que suficiente para poner las cosas en marcha. Fuera de la ventana, la ola de calor continuó furiosa, y el aullido de una ambulancia se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Pero Sara ya no sentía desesperación. Sara tomó su computadora portátil y creó un nuevo documento titulándolo Lista de verificación de supervivencia para el apocalipsis. La primera línea lo decía claramente: 1000 cajas de agua mineral. Primero solucione el problema del agua, murmuró para sí misma mientras hacía un pedido de 1000 cajas de agua mineral en el sitio web de compras. Cuando llegó el momento de pagar, se mordió el labio, su saldo bancario cayó instantáneamente en casi
20,000, pero pensando en el manantial milagroso en su espacio colgante de jade, sintió que el dinero estaba bien gastado, comida, medicinas, necesidades diarias, murmuró mientras creaba una nueva hoja de cálculo de Excel, categorizando y enumerando los suministros que necesitaba comprar. Como bloguera de medios propios, era la más hábil en este tipo de trabajo organizativo. Su teléfono vibró de repente y apareció una alerta de noticias en la pantalla. La temperatura máxima de hoy en la ciudad alcanza los 47,5 grados centígrados, estableciendo un nuevo récord. El dedo de Sara se detuvo un momento antes de tocar para leer los detalles. Las noticias citaban a meteorólogos que calificaban el calor extremo de extremadamente raro, pero predijeron que pronto disminuiría. Tonterías. Sara se burló, recordando el agua de manantial en su colgante de jade que podía refrescarla instantáneamente. Este clima era definitivamente anormal. Abrió sus contactos y encontró una entrada etiquetada como «Renovaciones de Old Lee». Cuando la llamada se conectó, trató de mantener la voz tranquila. Magistralmente me gustaría instalar una película aislante térmica en mis ventanas y cerrar el balcón. Sí, ahora mismo, cuanto antes mejor. Después de colgar, la mirada de Sara se posó en el aire acondicionado. Si los cortes de energía se convirtieran en la norma, inmediatamente marcó a un proveedor de equipos solares. ¿Cuánto tiempo puede tardar en instalar un sistema de energía solar residencial? ¿Qué? Una espera de 2 semanas. Su voz se elevó una octava. Pagaré el doble solo que lo instalen en 3 días. 3 horas después, Sara estaba de pie en la sección de comida instantánea del supermercado. Su carrito de compras ya estaba lleno de fideos instantáneos, ollas autocalentables y galletas comprimidas. Vestida con una camiseta holgada y pantalones de chándal con una máscara y una gorra de béisbol, parecía una chica hogareña normal. Agarró 10 paquetes más de salchichas. Fue de puntillas para alcanzar las existencias en el estante superior cuando de repente, escuchó una risa burlona detrás de ella. Bueno, si no es nuestra pequeña celebridad de Internet Sara, comprando tanto, ¿estás abriendo una tienda de comestibles? La espalda de Sara se tensó. Esa voz aguda y sarcástica le era demasiado familiar. Wendy, su ex supervisora en la empresa, una mujer que había ascendido en la escala a través de los halagos, se dio la vuelta lentamente forzando una sonrisa. Wendy, qué coincidencia. Wendy vestía un vestido ajustado con un maquillaje impecable, llevando solo una pequeña canasta que contenía algunos bocadillos y una botella de vino tinto. Miró el carrito de compras rebosante de Sara con una mueca burlona. Escuchó que dejaste tu trabajo para ser creadora de contenido, que cambiando de carrera para convertirte en una preparacionista del fin del mundo ahora. Los dedos de Sara se apretaron alrededor el asa del carrito, pero su expresión permaneció tranquila. Solo abasteciéndome de bocadillos para ahorrarme los viajes diarios al exterior. ¿Oh, en serio? Wendy levantó las cejas dramáticamente. Acabo de verte meter más de 20 paquetes de sal en tu carrito, que temo que el océano se seque. El corazón de Sara se hundió. De hecho, había comprado mucha sal, no solo para cocinar, sino como un conservante crucial. Ser notado por Wendy no era algo bueno. ¿Estás bromeando? Wendy movió tranquilamente el carrito de compras a un lado. Últimamente he estado tratando de hacer kimchi casero y necesito mucha sal. Wendy resopló, claramente no convencida. Hace mucho calor afuera, ¿no tienes miedo de que todo esto se eche a perder? Se inclinó más cerca, bajando la voz. ¿O sabes alguna información privilegiada? El corazón de Sara se aceleró, pero su expresión permaneció neutral. ¿Qué información privilegiada? Lo estás pensando demasiado. Wendy miró su reloj, fingiendo sorpresa. Oh, Dios mío, ya es tan tarde, realmente necesito volver rápido. Tómate tu tiempo, Wendy. Rápidamente apartó el carrito sintiendo la mirada inquisitiva de Wendy siguiéndola. En la caja, Sara eligió deliberadamente el carril del personal, evitando el área de autopago con sus cámaras. No tenía intención de dejar que el sistema del supermercado registrara sus compras al por mayor. Serán $1,876 en total, dijo la cajera sin expresión. Sara pagó con tarjeta, vislumbrando a Wendy parada no muy lejos fingiendo leer una revista mientras la observaba. Respiró hondo, empacó todos los artículos en 4 bolsas grandes, luego luchó por llevarlas hacia la salida. Cuando salió del supermercado, una ola de calor la golpeó de inmediato. La parte de atrás de la camiseta de Sara se empapó instantáneamente de sudor.
Apretando los dientes, llevó las pesadas bolsas hacia la parada del autobús. Las asas se clavaron dolorosamente en sus dedos, pero no se atrevió a guardar los artículos en su espacio colgante de jade. Wendy probablemente todavía estaba mirando desde atrás. La parada del autobús estaba vacía, con solo las olas de calor distorsionando el paisaje distante. Sara dejó las bolsas y flexionó sus dedos doloridos. De repente, escuchó un golpe sordo, seguido de exclamaciones de los transeúntes. «¡Alguien!». Se desmayó. Sara se giró para mirar y vio a un anciano con cabello blanco desplomado cerca de la salida del supermercado, con verduras y frutas de su bolsa de compras esparcidas por todo el suelo. Algunos transeúntes se habían reunido alrededor, pero nadie se atrevió a acercarse imprudentemente. «Es un golpe de calor, deberíamos llamar a una ambulancia. Con este clima, ¿quién sabe cuándo llegará la ambulancia?». Sara dudó por un momento, mirando los suministros a sus pies y luego al anciano. Caído, apretando los dientes, recogió su bolsa y caminó rápidamente. «Abran paso, sé primeros auxilios». La multitud se apartó de inmediato para dejarla pasar. El rostro del anciano estaba sonrojado, su respiración rápida y su frente cubierta de sudor. Sara se agachó y le dio un suave golpecito en la mejilla. «Señor, ¿puede oírme?». El anciano abrió ligeramente los ojos, sus labios se movían pero no podía hablar. Síntomas clásicos de golpe de calor. Sara sacó rápidamente una botella de agua de su bolso, pero después de pensarlo 2 veces, la volvió a poner, fingiendo hurgar en su bolso. En realidad recuperó un pequeño frasco de su espacio colgante de jade, que contenía agua de manantial espiritual. «Señor, beba un poco de agua». Levantó la cabeza del anciano y con cuidado le dio unos sorbos. Algo milagroso sucedió. La respiración del anciano se estabilizó casi de inmediato y su tez gradualmente volvió a la normalidad. Parpadeó y miró a Sara confundido. «Gracias, señorita». La multitud que miraba jadeó de asombro. Sara rápidamente guardó la pequeña botella y ayudó al anciano a sentarse. «¿Cómo se siente?». «¿Necesita ir al hospital?». No, el anciano agitó la mano. «De repente me sentí mareado. Estoy mucho mejor ahora». Se tocó la frente con sorpresa. «Extraño, la fiebre se ha ido de repente». Sara ayudó al anciano a recoger sus pertenencias dispersas y notó que además de comida, también había varios paquetes de semillas en la bolsa de compras. «¿Es usted profesor de la Facultad de Agricultura?». Notó el emblema de la escuela en el pecho del anciano. «Profesor jubilado». El anciano sonrió mientras tomaba la bolsa. «Luke, especializado en cultivo de cultivos». «Señorita, ¿qué fue eso que me diste de beber antes?». El efecto fue bastante milagroso. El corazón de Sara se apretó y casualmente inventó una respuesta. «Solo una bebida electrolítica especialmente formulada». El profesor Luke asintió pensativamente y no presionó más. Sacó un paquete de semillas de la bolsa y se lo entregó a Sara. «Estas son semillas de cultivos resistentes a la sequía. Las he estado desarrollando recientemente. Considérelo un regalo de agradecimiento. Si este maldito clima continúa, podrían ser útiles». Sara tomó las semillas, sintiendo una repentina agitación en su corazón. Justo cuando estaba a punto de decir algo, el autobús llegó a la parada, lo que la obligó a dejar apresuradamente su información de contacto. «Mi autobús está aquí». El profesor Luke se puso de pie. «Todavía un poco inestable pero mucho mejor que antes». «Señorita, ¿dónde vive?». «La visitaré algún día para agradecerle como es debido». «No es necesario, por favor, cuídese». Sara rápidamente agitó la mano, dándose cuenta de repente de lo notorias que habían sido sus acciones anteriores. Se despidió apresuradamente y se dirigió a la parada de autobús en la dirección opuesta, cargando sus maletas. Una vez en casa, reordenó de inmediato los suministros que había comprado. Los artículos con larga vida útil se guardaron en el gabinete de almacenamiento regular, mientras que los alimentos perecederos se almacenaron dentro del espacio del colgante de jade. Después de terminar estas tareas, finalmente tuvo tiempo de examinar cuidadosamente las semillas que el profesor Luke le había dado. El empaque era simple, pero las semillas en el interior eran regordetas y parecían ser de excelente calidad. Las instrucciones indicaban que este tipo de maíz podía crecer en condiciones de sequía extrema y tenía un periodo de maduración 1/3 más corto que las variedades comunes. «Perfecto». Los ojos de Sara se iluminaron. Con cuidado sacó un pequeño puñado de semillas y las deslizó en el espacio del colgante de jade. El espacio permaneció tranquilo y fresco como siempre. Sara caminó hacia el parche de tierra negra, cavó algunos pequeños agujeros, enterró las semillas y luego las recogió. Un poco de agua de manantial espiritual para regarlos. Casi de inmediato, la superficie del suelo se abultó ligeramente como si las semillas ya estuvieran brotando. «Esto es increíblemente rápido». Sara abrió los ojos con sorpresa.
No estaba segura de si era el efecto del manantial espiritual o una característica del espacio en sí, pero en cualquier caso, significaba que podría tener una fuente inagotable de alimento. Después de salir del espacio, Sara continuó con sus preparativos. Ordenó más suministros en línea, linternas, baterías, tabletas purificadoras de agua, botiquines de primeros auxilios e incluso algunos libros sobre supervivencia en la naturaleza y jardinería. Mientras tanto, seguía de cerca las actualizaciones de noticias. El gobierno de la ciudad emite un aviso de racionamiento de energía. Apagones rotativos comenzarán de inmediato. Se reporta una avalancha de agua embotellada en varios supermercados. Expertos instan a la calma pública. Se espera que la ola de calor remita pronto. El pánico se extiende por las redes sociales. Sara vio la etiqueta «Ola de calor apocalíptica» como tendencia local. Algunos publicaron fotos de estantes de supermercados vacíos. Otros se quejaron de cortes de energía que duraron más de 12 horas. Algunos afirmaron haber visto a personas desmayarse por insolación en las calles antes de ser trasladadas en ambulancias. No fue lo suficientemente rápido. Sara se mordió el labio mientras observaba los componentes del panel solar recién entregados. A este ritmo, necesitaría al menos otra semana para completar los preparativos básicos. Sin embargo, a juzgar por la situación, la crisis podría estallar en cualquier momento. Tomó el colgante de jade y lo frotó suavemente. Las manchas de sangre roja oscura parecían más pronunciadas que antes. Sara no sabía cuántos secretos aún guardaba este misterioso espacio, pero de una cosa estaba segura: ante el desastre inminente, este colgante de jade sería su mayor apoyo. Afuera, el atardecer sangraba como un carmesí. El calor distorsionaba las siluetas de los edificios distantes. La ciudad aún funcionaba, pero Sara ya podía sentir la tensión en el aire antes de que llegara la tormenta. Mientras Sara arrastraba 2 maletas abultadas por la puerta del vecindario, los pelos de su nuca se erizaron de repente. Alguien la observaba, fingiendo ajustar las asas de la maleta. Escudriñó rápidamente su entorno. En la entrada, el guardia de seguridad Ion se apoyó en la cabina, un cigarrillo apretado entre los dedos. Pero sus ojos estaban fijos en ella, más precisamente en sus maletas. La señorita Sara, comprando en línea de nuevo. Ion exhaló un anillo de humo y se acercó con una sonrisa. Ha tenido bastantes entregas estos días. Los dedos de Sara se tensan ligeramente. Ion, de unos 40 años, siempre le gustó entablar conversaciones con las mujeres solteras del vecindario. Forzó una sonrisa. Sí, solo abasteciéndome de lo esencial para el día a día durante el festival de compras, lo esencial para él. Día a día. La mirada de Ion se detuvo en la maleta, tan pesada, pensé que podría estar llena de lingotes de oro. Una de las maletas emitió de repente un leve clic, cuando el empaque de comida congelada en el interior se movió debido a la descongelación. El corazón de Sara dio un vuelco y rápidamente estabilizó el tambaleante estuche con el pie. Solo detergente para ropa, pañuelos y cosas. Mejor subo las escaleras ahora. Aceleró el paso hacia el ascensor, muy consciente de la mirada de Ion. Pegada a su espalda como una serpiente fría y húmeda. Tan pronto como las puertas del ascensor se cerraron, Sara sacó su teléfono. Para comprobar la transmisión de vigilancia, la cámara que había instalado ayer ya había demostrado ser útil. Las imágenes mostraban a un hombre con uniforme de seguridad merodeando cerca de su puerta durante bastante tiempo, incluso agachándose para mirar por el hueco. Maldita sea, murmuró Sara, mordiéndose el labio inferior. Había estado recibiendo entregas frecuentes y suministros de mudanza últimamente, lo cual atraía demasiado la atención. De vuelta a casa, Sara transfirió inmediatamente todos los productos congelados de su maleta a su espacio de almacenamiento con colgantes de jade. Este era el botín de su reciente asalto a un almacén frigorífico suburbano. Al amparo de la oscuridad, se había escabullido en un rincón de las instalaciones y se había llevado discretamente docenas de cajas de filetes, pechugas de pollo y albóndigas congeladas. Las cámaras del almacén solo captaban la inquietante visión de los productos desapareciendo en el aire. Pero esta compra fragmentada era demasiado ineficiente. Sara abrió el refrigerador, que contenía solo unas pocas botellas de agua y algunas verduras. Los paneles solares no estarían completamente instalados hasta mañana y el trabajo de refuerzo del apartamento estaba solo a medio camino. Necesitaba más comida fresca y rápido. La pantalla de su teléfono se iluminó con una notificación: oferta especial del mercado de agricultores de East City, productos frescos y carne disponibles al amanecer. Los ojos de Sara se iluminaron. A las 3 de la madrugada, Sara estaba de pie en las sombras afuera del mercado de agricultores de East City,
vestida con ropa deportiva negra, una máscara y una gorra de béisbol. El mercado estaba brillantemente iluminado. Iluminado, lleno de mayoristas y compradores de restaurantes regateando, respiró hondo y tocó el colgante de jade en su pecho. Era la primera vez que intentaba usar su habilidad espacial frente a tanta gente y sus palmas ya estaban empapadas de sudor. Empiece con algo pequeño. Sara fingió jugar con su teléfono mientras se acercaba lentamente a una pila de cajas de verduras recién descargadas. Sin que nadie le prestara atención, tocó ligeramente una caja con el dedo y toda la caja de tomates desapareció al instante. ¡Éxito! Sara reprimió su corazón palpitante y continuó deambulando por el mercado. Zanahorias, cebollas, papas, caja tras caja de verduras desaparecieron silenciosamente en el espacio del colgante de jade. Se centró específicamente en productos apilados en esquinas o dejados temporalmente desatendidos. Cuando llegó a la sección de mariscos, Sara casi retrocedió ante el abrumador olor a pescado, pero los mariscos frescos eran un recurso escaso en el calor abrasador, así que apretó los dientes y se acercó, aprovechando el momento en que el vendedor se dio la vuelta. Tomó 3 cajas grandes de camarones vivos y 2 cajas de pez sable. ¿A dónde se fue la mercancía que acabo de descargar? La voz desconcertada del vendedor resonó detrás de ella. Sara inmediatamente se bajó el ala del sombrero y se apresuró hacia la sección de carnes. Había más gente aquí, pero eso también significaba más oportunidades. Se abrió paso entre la multitud como un pez y por donde quiera que pasaba, costillas, pollos enteros de corral y grandes cortes de carne desaparecían uno tras otro. ¿Qué demonios? ¿Dónde está el medio cerdo que acabo de traer? Gritó de repente un carnicero. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara y rápidamente se movió hacia la salida, pero justo entonces, vio una fila de camiones refrigerados cargados con varios productos lácteos, yogur, leche, queso. Estos artículos perecederos y ricos en proteínas eran especialmente preciados en el calor abrasador. Sara dudó por un segundo antes de decidir correr el riesgo. Fingiendo ser un miembro del personal, se pavoneó hasta la parte trasera de un camión refrigerado y mientras el conductor no miraba, presionó su palma contra la caja de carga, vaciando instantáneamente todo el camión de productos lácteos. ¡Mierda! La exclamación del conductor vino desde la parte delantera del camión. ¿Dónde está la carga? ¿Dónde diablos está todo mi camión de mercancías? Sara salió corriendo, no se detuvo hasta que estuvo corriendo durante más de 10 minutos, apoyada contra una pared, jadeó en busca de aire, su corazón latía tan fuerte que sentía que podría estallar en su pecho. Eso estaba demasiado cerca. Pero cuando tocó el colgante de jade y pensó en cómo ahora estaba lleno de suficiente comida fresca para varios meses, decidió que valía la pena. Para cuando llegó a casa, ya eran las 5 de la madrugada. Sara se deslizó en el espacio del colgante de jade y se quedó atónita por la vista frente a ella. Junto al manantial espiritual, montones de diversos ingredientes se apilaban como una pequeña montaña. Los organizó con cuidado, las verduras cerca del manantial, las carnes ubicadas más lejos y los productos lácteos cuidadosamente ordenados. Después de salir del espacio, Sara se desplomó en el sofá, completamente agotada. Aunque la operación fue exitosa, había sido demasiado arriesgada. El mercado de agricultores definitivamente reforzaría la seguridad, por lo que esta ruta estaba prohibida por ahora. Abrió la aplicación de noticias locales y, efectivamente, vio un titular recién publicado: robo masivo en el mercado de agricultores de la ciudad este, bienes por valor de cientos de miles desaparecen misteriosamente, sospechosos no captados por la cámara. La sección de comentarios ya estaba alborotada, con algunos especulando que era un trabajo interno y otros incluso vinculándolo con el reciente rumor en línea sobre la teoría del fin del mundo por las altas temperaturas. Sara apagó su teléfono y se frotó las sienes. Necesitaba pasar desapercibida por un tiempo. Dindón, el timbre sonó de repente. Sara se congeló. ¿Quién podría estar de visita a esta hora? Fue de puntillas a la puerta y miró por la mirilla para ver a alguien. Cara familiar, Tina, la estudiante universitaria de la unidad vecina. Sara, ¿estás en casa? La voz de Tina estaba ahogada por las lágrimas. Por favor, abre la puerta. Sara dudó por un momento antes de abrir la rendija de la puerta. Tina, ¿qué pasa? La cara de Tina estaba sonrojada, su cabello mojado y pegado a sus mejillas. Sara, el aire acondicionado en nuestro dormitorio está roto y el supervisor del dormitorio dijo que no pueden arreglarlo. Ya no puedo soportar el calor. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Prometo que no te molestaré. Solo entonces Sara notó que Tina vestía solo un vestido sin mangas, su espalda completamente empapada en sudor y llevaba una computadora portátil.
Tina era una estudiante de la universidad cercana. Alguien a quien ocasionalmente saludaban en el ascensor, más una conocida que una extraña. Pasa. Sara se hizo a un lado, tras examinar rápidamente el pasillo para asegurarse de que no había nadie más antes de cerrar la puerta. Tina dejó escapar un largo suspiro al entrar. Sara, tu casa es tan fresca. Se desplomó en el sofá como un pez deshidratado. En nuestro dormitorio hace casi 10 grados. No dormí nada anoche. Sara le entregó un vaso de agua helada y observó en silencio a esta invitada inesperada. Tina tenía 20 y pocos años, estudiaba ingeniería mecánica y solía parecer tranquila y reservada, pero Sara la había visto alimentando gatos callejeros del vecindario y siempre saludando a la señora de la limpieza con una sonrisa. ¿No ha tomado tu escuela alguna medida? Sara encendió el televisor y bajó el volumen para que la habitación fuera menos silenciosa. Tina negó con la cabeza con una sonrisa amarga. El director dijo que aguantara, que la ola de calor pasaría pronto, pero esta mañana, 3 estudiantes ya habían sido enviados al hospital por insolación. De repente bajó la voz. Sara, entre tú y yo, un profesor de nuestro departamento dijo en privado que esto podría ser un precursor de un cambio climático abrupto y nos dijo que estuviéramos preparados. El corazón de Sara dio un vuelco. Un ritmo preparada para qué, cómo abastecerse de suministros y cosas así. Tina se rascó la cabeza. Pero, ¿dónde los guardaríamos? En nuestro dormitorio? Las noticias de la mañana estaban en la televisión, la presentadora parecía seria. Se han registrado temperaturas inusualmente altas en varias regiones del mundo, con expertos sugiriendo que podría ser un precursor de un cambio climático abrupto. La escena cambia a una ciudad extranjera, sus calles desiertas, la superficie de la carretera tan caliente que parece distorsionada. Los subtítulos revelan que la temperatura local ha alcanzado unos asombrosos 52 grados centígrados. Sara y Tina se quedaron en silencio simultáneamente. Sara, Tina habló de repente, ¿crees en el apocalipsis? Sara apretó su agarre en el colgante de jade alrededor de su cuello, sin responder de inmediato. Pensó en los vendedores asustados en el mercado de agricultores, la mirada inquisitiva de Ion y las montañas de suministros apiladas en el espacio del colgante. No lo creo, dijo finalmente, pero creo que las personas deben asumir la responsabilidad de sí mismas. Tina asintió pensativamente, luego de repente señaló al balcón. Sara, ¿estás instalando paneles solares? Sara la siguió su mirada y vio que el equipo solar listo para la instalación ya había sido entregado, apilado en el balcón. Se maldijo en silencio, qué descuidada. Sí, solo tratando de ahorrar en las facturas de electricidad, dijo Sara casualmente. Eso es genial. Los ojos de Tina se iluminaron. Hicimos un proyecto de sistema solar en nuestra especialidad. ¿Necesita ayuda? ¿Puedo ser su mano de obra gratuita? Sara se sorprendió. Esta fue una ventaja inesperada. Había estado preocupada por la instalación y depuración del sistema solar, y tener la ayuda de un profesional sería genial. ¿Sabes cómo cablear y depurar? Por supuesto. Tina hinchó el pecho con orgullo. El semestre pasado, incluso gané el primer premio en el concurso de diseño de nuevas energías del departamento. Sara miró pensativamente a la chica entusiasta. Tal vez tener una mano extra no sería algo malo. Pero el secreto del colgante de jade no debe ser revelado. Gracias. Entonces, Sara dio una sonrisa sincera. A cambio, eres bienvenido a venir aquí en cualquier momento para escapar del calor. De verdad, eso es muy amable de tu parte. Tina saltó emocionada, casi tirando su vaso de agua. Iré a buscar mis herramientas de inmediato. Viendo la alegre figura de Tina desaparecer en la distancia, Sara suspiró suavemente, caminó hacia la ventana y levantó una esquina de la cortina. Abajo, el guardia de seguridad Ion estaba patrullando, de vez en cuando mirando hacia su piso. En el horizonte lejano, el sol salía lentamente como una bola de fuego ardiente. Sara miró fijamente el termómetro en el balcón. El mercurio había subido hasta la marca de 50 grados centígrados. Otro récord roto, murmuró, sus dedos frotando inconscientemente el colgante de jade en su pecho. Había pasado una semana completa desde que Sara mantuvo un perfil bajo, después del incidente de la juerga de compras en el mercado de agricultores. El sistema de energía solar ahora estaba completamente instalado, y con la ayuda de Tina, su apartamento podía funcionar completamente fuera de la red. Todas las ventanas habían sido equipadas con una película aislante del calor. El balcón se había convertido en un espacio cerrado y con el aire acondicionado funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. La temperatura interior apenas se mantuvo por debajo de los 30 grados centígrados. Su teléfono vibró de repente. Un mensaje de Tina. Sara, el dormitorio se ha quedado completamente sin agua. ¿Puedo ir? Respondió Sara con un solo
está bien, desde que ayudó a instalar los paneles solares la última vez. Tina había estado viniendo casi a diario para disfrutar del aire acondicionado mientras la ayudaba a depurar el equipo. Esta estudiante de ingeniería mecánica fue inesperadamente diestra, no solo arregló la vieja radio de Sara, sino que también ensambló una pequeña turbina eólica con piezas de desecho. Din sonó la alerta de la tetera, Sara entró en la cocina y apagó el gas. Este era ahora uno de sus recursos más preciados. Vertió cuidadosamente el agua hirviendo en un termo cuando de repente, el flujo se debilitó, de ninguna manera. Giró el grifo y el agua salió a chorros antes de reducirse finalmente a unas pocas gotas de líquido turbio. Le habían cortado el agua. Sara inmediatamente revisó su teléfono para ver si había actualizaciones en el chat grupal del vecindario. El grupo estaba alborotado. ¿Qué está pasando? Sin previo aviso antes de cortar el agua, la administración de la propiedad dijo que una tubería de agua se rompió y la están arreglándola, con este clima. Sí, claro, caminó rápidamente al baño y abrió el gabinete de almacenamiento. Adentro, 20 baldes grandes de almacenamiento de agua estaban cuidadosamente ordenados, todos llenos de agua limpia. Los había tomado prestados del tanque de agua residencial a altas horas de la noche la semana pasada usando su habilidad espacial. Combinado con el agua embotellada que había almacenado antes, no habría escasez de agua por el momento. Sonó el timbre. Sara revisó por la mirilla para confirmar que era Tina antes de abrir la puerta, pero se sobresaltó al ver eso. Detrás de Tina estaban otras 3 chicas, todas sonrojadas y empapadas en sudor. Sara, estas son mis compañeras de cuarto. Tina se mordió el labio, sus ojos parpadearon con incertidumbre. Ya no podían soportar el calor en el dormitorio. ¿Podríamos? Los dedos de Sara se apretaron alrededor del pomo de la puerta. No quería jugar a ser la salvadora, pero al ver a estas chicas, que tenían aproximadamente la misma edad que su hermana menor, no pudo negarse. Entra, se hizo a un lado para dejar paso. Pero el baño está fuera de servicio, solo puedes usar una toalla húmeda para limpiarte la cara. Las 4 chicas sintieron como si les hubieran concedido amnistía y le agradecieron repetidamente. Sara notó sus labios agrietados, claramente deshidratados. Durante mucho tiempo, en silencio, sacó varias botellas de agua mineral y se las entregó. Las chicas las agarraron como salvavidas, bebiéndolas a grandes tragos. Beban despacio. Sara no pudo evitar recordarles: tengan cuidado de no atragantarse. Gracias, hermana. Una chica con una cola de caballo se limpió la boca. Nuestro dormitorio lleva 2 días sin agua y la tienda de la escuela vende agua a $50 la botella. A Sara se le encogió el corazón. Los precios ya habían empezado a dispararse, y esto no era buena señal. ¿Acaso tu escuela no organizó una evacuación?, preguntó. Tina negó con la cabeza. El director dijo que aguantaran unos días más, hasta que pasara el calor. Bajó la voz, pero nuestro consejero nos dijo en secreto que el gobierno podría declarar el estado de emergencia, como para confirmar sus palabras. La televisión de repente mostró las últimas noticias. Debido al calor extremo persistente, la ciudad ha activado hoy una respuesta de emergencia de nivel 3, con restricciones de agua programadas en ciertas áreas. La escena cambia al hospital del centro, donde los pasillos están llenos de pacientes que sufren insolación. La expresión del reportero es grave. Temprano esta mañana, un trabajador de saneamiento murió después de un tratamiento fallido por insolación, el primer caso de este tipo en la ciudad este año. Sara apagó la televisión, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Las universitarias intercambiaron miradas inquietas. Ojos llenos de miedo. Quiero ir a casa. Una chica de pelo corto de repente rompe a llorar. Tina envuelve un brazo alrededor de sus hombros para consolarla, pero Sara puede ver que ella también está aterrorizada. Con un suspiro, Sara entra en la cocina y recupera una botella grande de té helado mezclado con agua de manantial espiritual de su espacio. Toma un poco de esto, ayuda a combatir el calor. Sirvió una taza para cada persona. Las chicas aceptaron agradecidas, tomando pequeños sorbos. Casi de inmediato, sus expresiones se suavizaron notablemente. «Guau, ¿qué clase de té es este? Se siente increíble». La chica de cola de caballo miró su taza con sorpresa. Sara sonrió sin responder. Este era un nuevo uso que había descubierto recientemente para el agua de manantial espiritual. Beber solo una taza pequeña al día no solo aliviaba el calor del verano, sino que también fortalecía la constitución. Ahora podía moverse brevemente en un calor de 50 grados centígrados sin molestias. El timbre volvió a sonar, esta vez con un sonido inusualmente áspero. Sara frunció el ceño y miró la pantalla de vigilancia. Luego se congeló. Wendy y su esposo estaban afuera, ambos con expresiones hostiles. «Ustedes, chicas, vayan primero a mi habitación»,
dijo rápidamente Sara a las chicas antes de dirigirse a abrir la puerta. «Oh, Sara está en casa». La sonrisa de Wendy era falsa, sus ojos recorriendo la habitación. «Ha hecho mucho calor estos días, solo queríamos comprobar si algún vecino necesitaba ayuda». Su esposo, Bob, un hombre corpulento de hombros anchos, seguía secándose el sudor del cuello con una toalla. Escuchó que todavía tienen agua y electricidad. Parece que solo las unidades del piso superior como la suya todavía tienen energía en todo el complejo. Sara bloqueó la puerta sin mostrar intención de moverse, solo tuvo suerte. «¿Qué pasa, Wendy, tonta?», dijo Wendy con fingida calidez. «Un vecino cercano es mejor que un pariente lejano. Con este clima horrible, deberíamos ayudarnos mutuamente. Nos cortaron el agua durante 2 días, ¿podríamos tomar prestada un poco?». Sacudiola tenía un cubo vacío en la mano, pero sus ojos se movían con avidez por encima del hombro de Sara, escudriñando las provisiones acumuladas en la sala de estar. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Había sido descuidada. Debería haber guardado todas estas cosas en su espacio. «Yo tampoco tengo mucho», dijo Sara con calma. «El supermercado sigue abierto. Podrías ir a comprar». «Adiós», Bob se burló. «Han saqueado el supermercado. Una botella de agua cuesta $100 y hay un límite de compra». De repente dio un paso adelante, su imponente figura casi bloqueaba toda la entrada. «Sara, compartir es cuidar. Tienes tantas cosas. ¿Qué tiene de malo dar algunas a tus vecinos?». Los dedos de Sara buscaron silenciosamente el gas pimienta en su bolsillo. Debería haberlo visto venir. Cuando los recursos escasean, el chantaje moral se convierte en la excusa más común para el robo. «Te lo dije, yo tampoco tengo mucho», dijo mirando directamente a los ojos de Bob. «Si no hay nada más, necesito descansar». El rostro de Wendy inmediatamente se oscureció. «Sara, eso simplemente no está bien. La última vez en el supermercado, pensé que era extraño que compraras tanto. Resulta que sabías que algo iba a pasar, tenías información privilegiada y no la compartiste. Y ahora tampoco compartirás tus suministros, eso es simplemente egoísta». Sara estaba tan enojada que casi se rió. Las personas como Wendy nunca estaban satisfechas con aprovecharse de los demás, y cuando ocurría un desastre, saqueaban los frutos del trabajo de otros bajo el pretexto de compartir. Wendy reprimió su rabia. «Lo que compro es asunto mío, ahora por favor vete, o llamaré a la policía». «¿A la policía?». Bob estalló en risas. «Con este clima, los policías están demasiado exhaustos por el calor para siquiera responder a las llamadas». Empujó a Sara a un lado y entró a la sala de estar. Wendy lo siguió de cerca, y los dos se dirigieron directamente a la cocina como si fueran dueños del lugar. «¡Guau! ¡Tanta agua!», Wendy gritó sorprendida, extendiendo la mano para agarrar el cubo de almacenamiento de agua. La sangre de Sara hirvió al instante, se lanzó hacia adelante en un movimiento rápido, presionando el cubo antes de que Wendy pudiera. «Esta es mi casa, sal, pequeña perra», Bob maldijo enojado, levantando la mano para empujar a Sara. «Detente», un grito agudo vino de la dirección del dormitorio. Tina y sus compañeras de cuarto salieron corriendo, cada una sosteniendo un arma, una escoba, una percha de ropa e incluso una chica blandiendo una tetera. «Si no se van ahora, les arrojaremos agua hirviendo», Tina amenazó con severidad, aunque sus manos temblaban mientras agarraba la percha de ropa. Bob se congeló, claramente no esperaba tanta gente en la casa. La expresión de Wendy osciló entre la ira y la vacilación antes de que finalmente tirara de la manga de su esposo. «Olvídalo, ¿cuál es el punto de discutir con estas niñas? Te arrepentirás de esto», Bob gruñó señalando brutalmente a Sara. Sara los empujó fríamente hacia la puerta, inmediatamente cerró la puerta y ajustó la cadena de seguridad. Afuera, las estridentes maldiciones y los fuertes pisotones de Wendy se desvanecieron gradualmente en la distancia. «Sara, ¿estás bien?», preguntó Tina con preocupación. Sara negó con la cabeza, pero su corazón seguía latiendo salvajemente. Esto era solo el comienzo, lo sabía. Cuando el orden social comienza a colapsar, las primeras en sufrir son las mujeres que viven solas. Tenía que prepararse más a fondo. «¿Tu escuela sigue aguantando?», preguntó de repente. Tina y sus compañeras de cuarto intercambiaron miradas. «El dormitorio no tiene agua ni luz, y la cafetería está cerrada. Todas estamos pensando en irnos a casa, pero las entradas se agotaron hace mucho tiempo». «Si estás dispuesta», Sara eligió cuidadosamente sus palabras. «Puedes quedarte en mi casa temporalmente, pero hay algunas condiciones». Los ojos de las chicas se iluminaron y asintieron repetidamente. «Primero, no se permiten extraños.
Segundo, debes ayudar con las tareas del hogar. Tercero, Sara las miró seriamente. No preguntes por el origen de los suministros, lo juro. La chica de la cola de caballo inmediatamente levantó la mano. Sara, soy Lisa. Estudiando enfermería, puedo ayudarte a organizar tu botiquín de primeros auxilios. Soy Judy, del departamento de biología. Sé cultivar plantas. Soy Lily, del departamento de química. Aunque no estoy segura de cómo puedo ayudar, Sara sonrió levemente. Tal vez tener algunos compañeros no era tan malo, al menos la próxima vez que alguien como Bob apareciera, no estaría luchando sola. Esa noche, las 5 chicas se apretujaron en el apartamento de Sara, después de un lavado rápido con agua. Almacenada, se reunieron en el suelo de la sala para comer una olla caliente instantánea. La televisión se desplazó con alertas de emergencia, toque de queda en toda la ciudad en vigor. Los suministros serán racionados. Sara, dijo Tina de repente, ¿qué son esas plantas en tu balcón? Las vi esta mañana, están creciendo muy bien. El corazón de Sara dio un vuelco. Esas eran las plántulas que había cultivado en el espacio usando las semillas que le dio el profesor Luke, que había sacado al exterior para que tomara el sol ayer. El maíz común no brotaba en 3 días, pero bajo la influencia del agua de manantial espiritual y la tierra negra del lugar, estas semillas ya habían crecido hasta los 10 centímetros de altura. Solo unas plantas resistentes a la sequía, dijo vagamente, probando si podían crecer en este tipo de clima. Esto es asombroso, exclamó Judy emocionada, inclinándose para mirar más de cerca. Las hojas son gruesas y la densidad estomática es baja, rasgos clásicos de resistencia a la sequía. Sara, ¿de dónde sacaste estas semillas? Justo cuando Sara estaba a punto de restarle importancia a la pregunta, una sirena aguda sonó repentinamente fuera de la ventana, seguida de gritos y el caótico sonido de pasos corriendo. Las chicas corrieron hacia la ventana y levantaron con cuidado una esquina de la cortina. Abajo, decenas de personas asaltaban frenéticamente el supermercado frente al complejo residencial. Los guardias de seguridad se habían ido hacía tiempo. Alguien había roto el cristal de la ventana y la multitud entró como una marea. «Robo», la voz de Lily tembló. «No», dijo Sara. Con calma, es supervivencia. A lo lejos el atardecer sangraba rojo, tiñendo toda la ciudad de un tono siniestro. Sara se despertó sobresaltada por un penetrante sonido de alarma. En la oscuridad, buscó a tientas su teléfono junto a la almohada. La aplicación de vigilancia en la pantalla parpadeaba en rojo frenéticamente. Abrió la transmisión en vivo. 3 figuras sombrías estaban haciendo palanca en la cerradura de su puerta, y una de ellas era inconfundiblemente John, el guardia de seguridad. «Tina, despierta». Sara sacudió a Tina, que dormía a su lado, y le puso la pantalla del teléfono delante de los ojos. Tina se despertó de golpe, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Están locos? Esto es una invasión de casa». «Fuera». Sara se tapó la boca. «Ve a despertar a los demás y diles que se escondan en el baño en silencio». Tina asintió y se arrastró en silencio hacia la sala de estar. Desde la estampida del supermercado hace una semana, las 4 universitarias se habían mudado al apartamento de Sara. Aunque estrecho, al menos era seguro. Sara rápidamente se puso sus pantalones deportivos y agarró el gas pimienta y una linterna potente debajo de la almohada. La cerradura de la puerta hizo un clic ominoso. Claramente no aguantaría mucho más, tenía que decidir de inmediato, luchar de frente, o una idea audaz cruzó por su mente. «Tina», susurró, deteniendo a Tina justo cuando estaba a punto de irse, «necesito un favor». Unos minutos después, la puerta del apartamento se abrió violentamente de una patada. John y 2 cómplices entraron corriendo, los haces de luz de sus linternas barriendo salvajemente a través de la oscuridad. «Que nadie se mueva, solo queremos provisiones». John ladró con fuerza. La porra plegable en su mano golpeó la pared con un ruido sordo amenazante. Para su sorpresa, el apartamento estaba inquietantemente silencioso, como si estuviera completamente vacío. Varios sacos de dormir estaban esparcidos en el suelo de la sala de estar, pero no había señal de nadie extraño. «Definitivamente vimos a 5 mujeres viviendo aquí», murmuró un cómplice. John frunció el ceño y alumbró con su linterna hacia el área de la cocina. Anteayer vio personalmente a Sara transportar docenas de cajas de agua embotellada y montones de comida instantánea, pero ahora, los estantes estaban completamente vacíos, no quedaba ni una sola galleta. «Busquen, debe estar escondida en algún lugar», gritó frustrado. Los 3 se dispersaron, rebuscando en cada rincón y grieta, el armario, debajo de la cama, el balcón. Cada posible escondite estaba patas arriba, pero solo encontraron unas pocas mudas de ropa.
Chong-hee, mira esto, gritó de repente uno de los cómplices, señalando el sistema de control solar recién instalado en la pared. Esta cosa vale una fortuna ahora, su casa es la única en todo el vecindario con electricidad. Un brillo codicioso brilló en los ojos de Yeon. Desmóntenlo y llévenselo. Justo cuando estaban a punto de actuar, un fuerte estruendo vino de repente del BA. Ño, como si alguien hubiera tirado algo. ¿Quién es?, gritó Yeon con fuerza, y los tres inmediatamente se volvieron hacia el baño. Mientras tanto, Sara estaba acurrucada en el colgante de jade. Espacio, su espalda empapada en sudor frío. Este era su primer intento de traer a una persona viva adentro. Tina yacía inconsciente a su lado, hace 10 minutos, en el momento en que Yeon y sus hombres derribaron la puerta. Sara jaló a Tina a la esquina de la cocina. En el momento crítico, agarró el colgante de jade con una mano y agarró la muñeca de Tina con la otra, pensando en silencio entrar, después de un torbellino vertiginoso. Realmente entraron en ese espacio misterioso, pero Tina se desmayó de inmediato y la propia Sara sintió una debilidad sin precedentes, como si la mayor parte de su energía se hubiera drenado. Tina, despierta. Sara acarició suavemente la mejilla de la niña, pero no hubo respuesta. Rápidamente tomó un poco de agua de manantial espiritual y se la dio con cuidado a Tina en la boca. Unos segundos después, los párpados de Tina revolotearon y abrió lentamente los ojos. Sara, ¿dónde está mi base secreta? Sara suspiró aliviada. ¿Cómo te sientes? Mareada, se siente como si hubiera estado en 10 montañas rusas. Tina luchó por siéntate, luego de repente abrió mucho los ojos. Espera, ¿dónde está esto? ¿Dónde están esos ladrones? Sara explicó brevemente la situación. La expresión de Tina cambió de sorpresa a confusión, y finalmente a pura admiración. Sara, tienes un espacio personal, eso es genial, como en las novelas. Baja la voz. Sara le indicó que se callara. Necesitamos encontrar una salida. Siento que quedarte aquí demasiado tiempo no es bueno para ti, señaló a su alrededor. A diferencia de antes, el espacio parecía inestable esta vez, con ligeras distorsiones en los bordes. ¿Dónde están los suministros? Tina miró a su alrededor, notando que el espacio una vez lleno de comida ahora estaba casi vacío. Todo está aquí, Sara señaló detrás del manantial espiritual, donde todos los suministros esenciales estaban cuidadosamente ordenados: agua, comida, medicinas, herramientas. Los había almacenado todos adentro durante el momento crítico. Esto es asombroso. Tina extendió la mano para tocar una caja de comida enlatada, pero Sara la detuvo. Espera, primero tenemos que ocuparnos del problema de afuera. Sara inclinó la cabeza para escuchar. Aunque no se oía ningún sonido del exterior en este espacio, podía sentir que la gente de afuera aún no se había ido. Tengo una idea. Los ojos de Tina se iluminaron de repente. ¿Recuerdas ese altavoz Bluetooth que arreglé ayer? 10 minutos después, Yeon y sus cómplices habían destrozado la puerta del baño en pedazos, solo para encontrar un teléfono conectado a un altavoz Bluetooth, reproduciendo interminablemente grabaciones de los gritos y golpes de las chicas. Maldita sea, nos han engañado. Yeon pateó la tapa del inodoro con furia. Todavía deben estar en el apartamento. Sigue buscando. En ese momento el sonido de cristales rotos vino de repente de la sala de estar. Los tres corrieron de regreso para encontrar la ventana del balcón abierta de par en par, las cortinas ondeando salvajemente con el viento caliente. Saltaron y corrieron. Un compañero se asomó para mirar hacia abajo. Pero este es el 6º piso, imposible. Yeon apretó los dientes. Debe estar escondido en algún lugar. Espera, ¿dónde está el controlador solar? Solo entonces los tres se dieron cuenta de que el sistema de control solar, que había estado colgado en la pared hace unos momentos, había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo unos pocos agujeros de tornillos. Esto es extraño. Un compañero palideció. Yeon, este lugar está maldito, salgamos de aquí. Yeon miró a su alrededor de mala gana, finalmente escupiendo ferozmente. Vámonos, pero esto no ha terminado. Solo después de que los pasos se desvanecieran por completo, y pasaron otros 5 minutos, Sara y Tina emergieron del espacio. Se han ido, susurró Tina. Sara revisó la vigilancia telefónica. Se han ido, pero podrían regresar. Se frotó las sienes con cansancio. Usar su habilidad espacial durante tanto tiempo esta vez la había dejado sintiendo un agotamiento sin precedentes. Sara, te ves terrible. Tina la apoyó con preocupación. Déjame traerte un poco de agua. No es necesario, lo haré yo misma. Sara sacó una botella de agua mezclada con agua de manantial espiritual de su espacio y bebió la mitad de una vez, finalmente sintiéndose un poco mejor. Solo entonces, ¿tuvieron tiempo los dos de inspeccionar los daños en el apartamento? La cerradura de la puerta estaba completamente destruida.
la puerta del baño estaba destrozada y varios cajones habían sido abiertos a la fuerza. Afortunadamente, como todos los suministros estaban en el espacio, la pérdida real fue mínima. Tina corrió al balcón e hizo algunos gestos hacia abajo. Poco después Lisa, Judy y Lily emergieron de los arbustos en el cinturón verde de abajo. Resultó que antes de que John y los demás entraran, Sarah ya les había ordenado a las 3 chicas que evacuaran por la escalera de incendios del balcón y se escondieran abajo. «Sarah, ¿están todas bien?» Las 3 chicas entraron corriendo al apartamento, todas hablando a la vez. «Estamos bien, pero este lugar ya no es seguro». Sarah miró la cerradura rota de la puerta y se decidió: «Empaquen sus cosas esenciales y cada una de ustedes debería irse a casa después del amanecer». Las chicas intercambiaron miradas, pero las entradas se agotaron hace mucho tiempo y las carreteras tampoco son seguras. «Les preparé esto». Sarah sacó 3 mochilas de su espacio, cada una con 5 botellas de agua, algo de comida alta en calorías, un botiquín de primeros auxilios y herramientas de defensa personal. «Váyanse ahora que aún está oscuro y la temperatura es más baja. Recuerden, no confíen en nadie, vayan directo a casa». Hizo una pausa y luego les entregó a cada persona una pequeña botella de agua de manantial espiritual. «Beban esto en los momentos más críticos, puede salvar vidas». Las 3 chicas, con los ojos llenos de lectura, tomaron las mochilas y se turnaron para abrazar a Sarah y Tina. Lisa incluso rompió a llorar. «Sarah, Tina, deben cuidarse». Después de despedir a las 3 chicas, el apartamento de repente se volvió inquietantemente silencioso. Sarah y Tina se sentaron en la sala de estar desordenada, sin decir una palabra. «Sarah», Tina finalmente rompió el silencio. «No me voy». Sarah la miró. «Mi ciudad natal está en el noroeste y regresar ahora es completamente irreal», dijo Tina. «Firmemente, además me siento más segura contigo, puedes usar habilidades espaciales, puedo arreglar cosas, hacemos un buen equipo, ¿no?» Sarah miró a esta chica 5 años menor que ella, sintiendo una calidez en su corazón. De hecho, durante la reciente crisis, la calma y el pensamiento rápido de Tina habían superado sus expectativas. «Está bien», Sarah asintió, «pero de ahora en adelante necesitamos repensar completamente nuestra estrategia de supervivencia». Caminó hacia la ventana y levantó una esquina de la cortina. En la distancia, varias columnas de humo negro se elevaron en el aire, ya sea de incendios o disturbios. No. Estaba claro, la ciudad moría lentamente en el calor abrasador, y tenían que sobrevivir. «Primero, necesitamos encontrar un nuevo lugar para quedarnos», dijo Sarah. Tina abrió los ojos con sorpresa. «¿Muévete a dónde?» Sarah sonrió misteriosamente. «Justo aquí, pero diferente». Sacó el colgante de jade y frotó su superficie. «Después del experimento de esta noche, confirmó 2 cosas. Primero, el espacio podría acomodar brevemente a las personas vivas. Segundo, la tierra negra en el interior podría usarse para cultivar. Necesitamos para convertir este lugar en un apartamento común y corriente», explicó Sarah. «Todos los suministros importantes se guardarán en el espacio, dejando solo una pequeña cantidad afuera para evitar sospechas. El sistema de energía solar también necesita estar camuflado». Los ojos de Tina se iluminaron. «Puedo modificar el sistema de control para que parezca roto y crear una caja de interruptores falsa para desviar la atención». «Inteligente», Sarah asintió con aprobación. «Además, necesitamos armas». Sacó 2 dagas tácticas y un bastón aturdidor de su espacio. «Estos servirán por ahora, encontraremos mejores más tarde». Tina tomó la daga y esperó en su mano. «Sarah, ¿quién eres exactamente? ¿Cómo te preparaste tan bien?» Sarah miró por la ventana al cielo que se iluminaba gradualmente y susurró: «Solo una persona común que quiere sobrevivir». El sol salió, marcando el comienzo de un nuevo día. Y sabían que los días más difíciles estaban por venir. Sarah miró fijamente el mensaje en la pantalla de su teléfono, sus dedos temblaban ligeramente. Era del profesor Luke. «Sarah, mi vieja enfermedad ha resurgido y me he quedado sin medicinas en casa. ¿Podrías ayudarme?» El mensaje fue enviado hace 3 horas. «¿Qué pasa?» Tina asomó la cabeza desde la cocina. «Sostén. Yendo un cargador solar recién ensamblado. El profesor Luke está enfermo». Sarah se puso de pie. «El anciano que me dio las semillas». La cara de Tina cambió. «Hace casi 50 grados afuera ahora, y las calles están llenas de saqueadores». Sarah ya había caminado hacia la ventana, levantando una esquina de la cortina.
la calle bajo el sol abrasador estaba desierta, con solo olas de calor distorsionando el aire. «Tengo que irme». Sara se giró y se dirigió hacia el armario de almacenamiento. «Las semillas que nos dio nos salvaron la vida». Tina abrió la boca para discutir pero finalmente solo suspiró. «Al menos espera hasta que se ponga el sol». Sara negó con la cabeza. «No puedo esperar más». Sacó una mochila y comenzó a empacar suministros. 2 botellas de agua mezclada con agua de manantial, reductores de fiebre, antibióticos y una pequeña bolsa de verduras frescas cultivadas en su espacio. Ya era difícil comprar verduras de hoja verde afuera. «Entonces voy contigo», dijo Tina con firmeza. «No». Sara cerró la cremallera de la mochila. «Necesitas proteger la casa, el sistema solar necesita mantenimiento». Tina se mordió el labio. «Al menos toma esto». Le entregó una linterna modificada de alta potencia. Le añadí una función de aturdimiento. «Simplemente elimina a cualquier tipo malo con el que te encuentres». Sara la aceptó agradecida, luego recogió la daga táctica de la mesa y se la sujetó a la cintura. Se puso una chaqueta protectora solar de manga larga, una máscara facial y una gorra de béisbol, dando a su equipo una última revisión. «Ten cuidado con Wendy y su pandilla», advirtió Tina. «Ayer la vi merodeando abajo. Definitivamente sigue vigilando nuestros suministros». Sara asintió. Desde la fallida redada nocturna de Ion, Wendy y su esposo habían estado en silencio por un tiempo, pero recientemente habían comenzado a aparecer en el área. Nuevamente sospechó que los estaban observando. En el momento en que salió de la puerta del apartamento, el calor la golpeó como una pared. Sara inmediatamente luchó por respirando mientras el sudor brotaba de cada poro. Aceleró el paso hacia las escaleras. El ascensor había dejado de funcionar hacía mucho tiempo. El vecindario estaba inquietantemente silencioso. Varios autos habían sido quemados hasta los esqueletos. Los botes de basura estaban volcados y la basura estaba esparcida por todas partes apestando a descomposición. Sara abrazó las sombras a lo largo de la pared, escaneando sus alrededores con cautela. Saliendo de la zona residencial, la situación en la calle principal era aún peor. Varias tiendas habían sido destrozadas hasta quedar irreconocibles, con fragmentos de vidrio brillando a la luz del sol. Se podían escuchar algunos gritos indistintos en la distancia, pero no se veían figuras. El profesor Luke vivía en el antiguo complejo de viviendas de la facultad a 3 kilómetros de distancia. En circunstancias normales, no tomaría más de 40 minutos caminar hasta allí, pero en estas condiciones, cada paso era un riesgo. Sara eligió tomar las calles laterales evitando la carretera principal. Al pasar por un cruce, de repente oyó pasos detrás de ella. Inmediatamente se metió en una tienda de conveniencia vandalizada y miró por una ventana rota. 2 jóvenes pasaban, mirando a su alrededor nerviosos, portando tubos de acero y cuchillos. Uno de ellos pateó una bicicleta al costado del camino y maldijo. «Maldita sea, ni siquiera un fantasma a la vista». «Vamos a revisar el vecindario de al lado», dijo el cómplice. «Todavía debe haber algunos que aún no han evacuado». Solo después de que se habían alejado lo suficiente, Sara se atrevió a seguir adelante. Su ropa ya estaba empapada, adherida a su cuerpo, y cada respiración se sentía como tragar fuego. Sacó su botella de agua y bebió un poco de agua de manantial espiritual. Inmediatamente sintió una ola de frescor extenderse por su cuerpo. 2 horas después, Sara finalmente se paró frente a la casa del profesor Luke. Estaba temblando por todas partes, no solo por el calor, sino también por los horrores que había presenciado en el camino: tiendas saqueadas, cuerpos tirados al costado del camino, incluso matones cometiendo violencia a plena luz del día. La ciudad se había convertido en una jungla donde los fuertes se aprovechaban de los débiles. Llamó suavemente a la puerta, pero no hubo respuesta. Después de llamar 3 veces más, finalmente escuchó pasos débiles adentro. La puerta se abrió una rendija, revelando el rostro pálido y demacrado del profesor Luke. Los ojos del anciano se iluminaron al ver a Sara. «Sara, ¿de verdad viniste?». Sara estabilizó rápidamente al anciano tambaleante. «Profesor Luke, acuéstese, no hable». El apartamento del profesor Luke estaba un poco más fresco que afuera, pero no mucho. Las cortinas estaban bien cerradas y algunas botellas de agua vacías estaban sobre la mesa. El frágil anciano se desplomó en el sofá, su pecho subía y bajaba violentamente. Sara inmediatamente sacó la medicina y el agua. «Tome esta medicina primero, luego beba un poco de esta agua especialmente preparada». El profesor Luke obedientemente tomó la pastilla y bebió unos sorbos del agua de manantial espiritual. Casi de inmediato su respiración se estabilizó y su tez mejoró.
Increíble, el anciano miró fijamente la botella de agua. Asombro, ¿qué clase de fórmula es esta? Un secreto familiar, sonrió Sara, luego sacó la bolsa de verduras frescas, estas las cultivo yo para ayudarte a nutrirte. Los ojos del profesor Luke se abrieron de par en par. ¿Puedes cultivar verduras con este clima? Cogió un pak choi verde vibrante. Sus instintos profesionales se activaron al instante. Las hojas están regordetas, no hay señales de daño por calor. ¿Dónde cultivaste esto? Sara estaba preparada, el sótano se ha convertido en una sala de cultivo, con luces de cultivo y un sistema de control de temperatura. El profesor Luke asintió pensativamente pero no presionó más, luchando por sentarse, dijo Sara. No deberías haber corrido el riesgo de venir, es un caos ahí fuera, lo sé, dijo Sara en voz baja, pero me salvaste una vez. El anciano sonrió amargamente. Todo lo que hice fue darte un paquete de semillas, esa semilla nos salvó, dijo Sara con seriedad. El primer lote de maíz cosechado en el espacio no solo sabía dulce, sino que también mantuvo a las personas resistentes al calor abrasador durante todo un día después de comerlo. Ella y Tina lo llamaron en privado maíz mágico. El profesor Luke tosió violentamente de repente y Sara le dio unas palmaditas en la espalda. Cuando la tos se calmó, el anciano señaló débilmente el estudio, el cajón del escritorio. Hay una caja de hojalata, tráemela. Sara siguió sus instrucciones y encontró la caja de hojalata, entregándosela al anciano. El profesor Luke la abrió con manos temblorosas. Dentro había varios paquetes de semillas. La esencia de mi investigación de toda la vida, susurró. Trigo resistente a la sequía, papas tolerantes a la sal, soja alta en proteínas. Había planeado promocionarlas después de publicar el artículo. El anciano empujó la caja de hojalata hacia Sara. Ahora te las doy, tal vez sean de utilidad. El corazón de Sara se llenó de calidez. Profesor Luke, esto es demasiado precioso, el mundo ha cambiado. El anciano suspiró. Estas semillas son más valiosas en tus manos que en cualquier laboratorio. Hizo una pausa y mis notas de investigación en el estante, tómalas todas. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Ayudó al profesor Luke a organizar sus medicinas y comida. Luego llenó todos los recipientes de su casa con agua de manantial. Antes de irse, el anciano le tomó la mano. Sara, protégete, este calor extremo podría ser solo el principio. El viaje de regreso fue aún más duro que el de ida. El sol había comenzado a ponerse, pero la temperatura no había bajado en absoluto. Con su mochila llena de semillas y notas, cada paso que daba Sara se sentía como caminar sobre placas de metal abrasadoras. Al doblar una esquina, se congeló de repente. En la intersección, Wendy y Bob estaban hablando con unos hombres, sosteniendo una especie de plano. Sara se escondió de inmediato detrás de un auto abandonado, conteniendo la respiración. El sistema de control solar está justo aquí. Wendy señaló el plano y dijo, esa chica debe haber escondido muchos suministros. La última vez que estuve allí, lo vi. A Sara se le heló la sangre. Ese era el plano de su apartamento. Wendy estaba guiando a la gente para planear un robo. Retrocedió con cuidado, tratando de tomar otra ruta a casa, justo entonces. Un trozo de vidrio roto bajo su pie hizo un crujido crujiente. Bob ladró con fuerza. Sara echó a correr, el sonido de pasos caóticos y maldiciones resonaron detrás de ella. Giró hacia un callejón, zigzagueando desesperadamente. Mientras su corazón latía salvajemente en su pecho, la caja de semillas en su mochila traqueteó ruidosamente, obligándola a presionar una mano contra ella. Después de varias vueltas, se metió en una farmacia vandalizada. Y se acurrucó detrás del mostrador. Los pasos se acercaron, luego se desvanecieron gradualmente. Sara esperó 10 minutos antes de atreverse a salir, dando un largo rodeo de regreso. Mientras caía la noche, Sara finalmente vio su complejo de apartamentos. Temblando incontrolablemente, sus piernas se sentían tan pesadas como el plomo. La entrada estaba a solo unos pasos cuando de repente, una figura oscura se abalanzó sobre ella desde un lado. Sara instintivamente sacó su daga, solo para que le agarraran la muñeca. Sara, soy yo, gritó la voz de Tina. Sara casi se desploma en el suelo. ¿Qué haces aquí? Nunca regresaste, estaba muy preocupada. Tina la estabilizó. Vi a Wendy y su pandilla venir hacia aquí desde el balcón, así que bajé a esperarte. Las dos se apoyaron mutuamente mientras subían las escaleras. Tan pronto como entraron, Sara se desplomó en el suelo, su mochila se deslizó hacia un lado,
Tina rápidamente le dio agua y le limpió la cara y el cuello ardientes con una toalla húmeda. Wendy, Sara jadeó, está planeando robarnos con un grupo, tienen un plano del piso. Tina palideció, lo sabía, ha estado merodeando abajo estos últimos días, corrió a la ventana y levantó con cuidado una esquina de la cortina. Sara, ya están aquí. Sara luchó por levantarse. Abajo Wendy, Bob y 4 hombres desconocidos se acercaban a la entrada del edificio, llevando varias herramientas. Date prisa. Sara agarró el colgante de jade, puso todas las cosas importantes en el espacio. Colocó deliberadamente las semillas y notas del profesor Luke en el lugar más seguro. Están subiendo las escaleras. Tina miró la transmisión de vigilancia en su teléfono. Sara, ¿qué hacemos? ¿Pelear o escondernos? Sara se mordió el labio. Tenían 2 opciones, esconderse en el espacio, pero era demasiado arriesgado, o un plan audaz formado en su mente. Tina, ¿confías en mí? Por supuesto. Bien, esto es lo que haremos. Sara rápidamente expuso el plan. 5 minutos después, cuando Wendy y su pandilla abrieron la puerta del apartamento de una patada, fueron recibidos por un caos total. Los muebles estaban volcados, las puertas de los gabinetes estaban abiertas de par en par y el piso estaba lleno de envoltorios vacíos y vidrios rotos. ¿Qué está pasando? Bob se congeló. Alguien se nos adelantó. El rostro de Wendy se ensombreció mientras escaneaba los alrededores. Imposible, esto tiene que ser un truco. Se dirigió hacia el trastero y abrió la puerta de un tirón. Vacío, la cocina, el dormitorio, el baño, cada escondite posible para los suministros había sido saqueado, dejando solo diarios inútiles. Necesidades atrás. Maldita sea. Uno de sus cómplices pateó una silla. Un viaje en vano. ¿No está bien? Wendy entrecerró los ojos. Esa chica debe haberlo escondido en alguna parte. De repente caminó hacia el balcón y revisó los paneles solares. El sistema ha sido retirado. En realidad, el controlador solar estaba almacenado de forma segura dentro del espacio colgante de jade. Mientras tanto, Sara y Tina se escondían en un lugar oculto preparado previamente. Sara había desmantelado el techo de la cocina, y las 2 estaban acurrucadas en el estrecho espacio, conteniendo la respiración. Busquen, sigan buscando. Wendy gritó histéricamente, debe ser en esta casa. Los hombres comenzaron una segunda ronda de búsqueda, esta vez con más violencia. Los gabinetes fueron derribados, las paredes fueron golpeadas e incluso varias tablas del piso fueron abiertas. Sara agarró con fuerza la mano de Tina, ambas capaces de escuchar los fuertes latidos del corazón de la otra. El estrecho espacio entre las capas era sofocantemente caliente, el sudor goteaba por sus barbillas. Sara rezó para que no cayera al piso de abajo. De repente, un brazo grueso se coló en el hueco, casi rozando la pierna de Tina. Sara inmediatamente le apretó la mano como señal para que se quedara quieta. Nada aquí. La voz de Bob vino desde abajo. Pasemos al siguiente lugar. No lo creo, gritó Wendy, esa perra debe ser suficiente. Un hombre extraño la interrumpió, perdiendo el tiempo. Hay muchos blancos fáciles en la calle. El sonido de pasos se desvaneció gradualmente y la puerta se cerró de golpe. Sara y Tina esperaron otros 10 minutos antes de atreverse a salir, sus cuerpos empapados en sudor. Se han ido. Tina se desplomó en el suelo. Sara, eres increíble. ¿Cómo se te ocurrió ese truco? Sara sonrió con cansancio. Hacerles pensar que ya nos habían robado era más seguro que enfrentarlos directamente. Sacó el colgante de jade. Ahora devolvamos esto. Las 2 pasaron una hora restaurando la escena en las calles era más horrible de lo imaginado. La gente se empujaba y se abalanzaba, algunos lloraban y gritaban, otros arrastraban maletas o agarraban a niños. Varios vehículos se habían averiado en medio de la carretera. Sus conductores tocaban la bocina frenéticamente. A lo lejos, se podían escuchar disparos y explosiones esporádicas. No estaba claro si era de la policía que mantenía el orden o de los saqueadores que se aprovechaban del caos. Toma el camino lateral, ordenó Sara. Tina dirigió hábilmente el triciclo hacia un callejón, evitando la calle principal más transitada. El callejón tampoco era seguro. Varias figuras oscuras se agacharon en la esquina, poniéndose de pie cuando pasó el triciclo. Sara inmediatamente sacó su daga y las figuras se retiraron a regañadientes a las sombras. Cuidado a la izquierda, gritó de repente el profesor Luke. Una niebla verde amarillenta se filtraba lentamente desde la entrada del callejón. Tina se desvió bruscamente, casi volcando el triciclo mientras apenas evitaban la niebla mortal. Da la vuelta. Sara se cubrió la máscara, aunque había filtrado la mayor parte del tóxico gas, sus ojos y la piel expuesta todavía le escocían insoportablemente. El triciclo giraba y giraba por las calles, finalmente acercándose a las afueras de la ciudad. Había menos peatones en la carretera, pero la situación no había mejorado. Varios cadáveres yacían al costado del camino, ignorados. En la distancia, un edificio ardía, sus llamas pintaban de rojo la mitad del cielo.
las baterías casi muertas. Tina revisó ansiosamente el indicador de energía. Sara buscó en su memoria el mapa de las afueras de la ciudad. Hay un parque forestal a 2 kilómetros más adelante. Vayamos allí para cubrirnos primero. En ese mismo momento, el rugido de un motor estalló desde atrás. Sara giró la cabeza, su corazón casi se detuvo. Una camioneta se dirigía a toda velocidad hacia ellos y las marcas familiares de arañazos en su capó confirmaron que era la misma que les habían robado. Son Wendy y los demás. Tina los vio en el espejo retrovisor, su voz estridente por el miedo. La camioneta los alcanzó en un abrir y cerrar de ojos, frenando en seco y bloqueando el camino del triciclo. Tina frenó de golpe, haciendo que el triciclo patinara y volcara, arrojándolos a los tres al suelo. El brazo derecho de Sara palpitaba con un dolor agudo, pero inmediatamente se levantó y protegió al profesor Luke. La puerta de la camioneta se abrió violentamente cuando Bob y 3 hombres corpulentos saltaron, empuñando tubos de acero y cuchillos. Wendy fue la última en bajar, su rostro oculto detrás de una máscara de gas notablemente más avanzada. «Te dije que eran ellos», gritó Wendy, su voz amortiguada detrás de la máscara. «Los suministros deben estar con ellos, entrega las máscaras y las bolsas». Bob blandió su machete mientras avanzaba. «Les perdonaremos la vida». Sara apretó su agarre en la daga, su mente acelerada. Eran 5 todos armados. Luchar de frente era inútil, pero escapar tampoco era una opción. El profesor Luke ya se había lastimado la pierna en la caída y Tina cojeaba. «No la escuches». Wendy se giró repentinamente hacia la multitud circundante donde ya se habían reunido algunos ciudadanos que huían. «Esta mujer tiene habilidades especiales, puede conjurar suministros de la nada, lo he visto con mis propios ojos». La multitud estalló en murmullos de asombro y varias miradas escépticas se dirigieron hacia Sara. «Está loca», gritó Tina. «Está tratando de robar nuestras máscaras de gas». «¿Oh, en serio?», se burló Wendy, sacando repentinamente su teléfono del bolsillo y reproduciendo un vídeo en la pantalla. Sara claramente estaba haciendo desaparecer una gran caja de comida en el aire. La sangre de Sara se heló cuando fue tomada esta. «Mira eso», Wendy incitó a la multitud. «Tiene superpoderes, está acaparando suministros. Qué egoísta mantenerlos ocultos en un momento como este, no deberían compartirse». La multitud comenzó a agitarse, los ojos de varios hombres se volvieron peligrosos mientras se acercaban lentamente. «Entrega los suministros». «¿Cómo te atreves a ver sufrir a todos con habilidades como esa? Agárralos». Sara dio un paso atrás y chocó con Tina. Los dos intercambiaron una mirada desesperada. ¿Y ahora qué? Usar habilidades espaciales en público significaría exponer completamente su secreto, pero no usarlas. «Sara», susurró Tina, «llévate al abuelo Luke y vete. No te preocupes por mí». «No», espetó Sara en señal de negativa. Bob ya estaba cargando hacia adelante. En el momento crítico, no dudó más. Agarró el hombro de Tina con una mano y la muñeca del profesor Luke con la otra. Pensó en silencio. «Entra». El mundo giró y los tres desaparecieron ante los ojos de todos. Dentro del espacio del colgante de jade, Sara revisó de inmediato las heridas de Tina. El cuchillo se extendía desde su hombro derecho hasta su cintura izquierda. Aunque no era profundo, sangraba profusamente. El profesor Luke, ignorando su propia lesión en la pierna, se arrancó un trozo de camisa para presionar contra la herida y detener el sangrado. «Agua de manantial espiritual». Sara tembló mientras lavaba cuidadosamente la herida con el agua. Luego le dio a Tina unos sorbos. El profesor Luke miró a su alrededor, demasiado sorprendido para hablar. «Suministros cuidadosamente apilados, cultivos prósperos y ese milagroso». «Primavera». El anciano tocó los tallos de maíz a su lado, miró el manantial espiritual y finalmente fijó su mirada en el colgante de jade de Sara. «Ya veo», murmuró, «el legendario paraíso en la tierra». Sara asintió, pero su corazón estaba inquieto. No podían esconderse en el espacio para siempre, cada entrada y salida drenaba su energía y la situación afuera, esas personas afuera, dijo ansiosa. «No te preocupes», el profesor Luke le dio una palmadita en la mano, «en ese ambiente de niebla tóxica». No terminó de hablar, pero la implicación era clara. Wendy y su grupo podrían no ser capaces de protegerse. Sara tocó suavemente el colgante de jade. Las manchas de sangre en su superficie parecían más pronunciadas que antes y varias grietas finas habían aparecido a lo largo de los bordes. El uso frecuente de su poder, especialmente al transportar personas dentro y fuera, claramente estaba drenando la energía del colgante. «Necesitamos encontrar un lugar seguro para salir», Sara decidió. Arriesgarse y salir a comprobarlo. Le pidió al profesor Luke que vigilara a Tina mientras recitaba en silencio la palabra «salida». La vista que tenía ante ella la dejó atónita.
Estaba de pie en un refugio antiaéreo abandonado. Evidentemente la ubicación espacial era fija y su movimiento con el colgante durante su escape había provocado que el punto de salida se desplazara. El refugio antiaéreo estaba húmedo y frío, pero al menos estaba libre de niebla tóxica. Algunos rayos de sol se filtraban por los conductos de ventilación, lo que indicaba que ya era de día al día siguiente. Se oían voces débiles y el sonido de vehículos en la distancia, pero el refugio en sí estaba vacío. Sara regresó de inmediato al espacio para compartir las buenas noticias con ellos. Un refugio antiaéreo. Los ojos del profesor Luke se iluminaron. Podría ser parte de la infraestructura de la antigua ciudad en tiempos de guerra. Estos lugares suelen tener múltiples salidas, fáciles de defender y difíciles de atacar. Estamos a salvo por ahora. Sara suspiró aliviada. Pensaremos en algo cuando Tina se sienta mejor. Sacó las galletas comprimidas y la carne seca que había almacenado antes y los tres. Comí una comida sencilla, el profesor Luke levantó un dedo de repente. Escuchen, un leve sonido de motor provenía de la distancia, cada vez más cerca. Sara se puso alerta de inmediato y les indicó a todos que guardaran silencio. Salió con cuidado del espacio y se escondió en las sombras del búnker para observar. Unos minutos después, varias personas con trajes protectores entraron con equipos de detección. El área ha sido despejada, dijo una voz masculina. Los niveles de gases tóxicos aún superan los estándares. Se recomienda mantener el bloqueo. Recibido. Respondió otra voz. Continúen avanzando hacia el oeste, asegúrense de que no quede personal atrás. Sara contuvo la respiración hasta que pasaron. Parecía que el gobierno finalmente había comenzado a organizar los esfuerzos de rescate, pero su método era la evacuación. Regresó al espacio e informó a sus compañeros. Necesitamos salir de la ciudad, dijo el profesor Luke con gravedad. Diríjanse a las montañas, allí hay aire y agua más limpios, pero ¿cómo llegamos allí?, preguntó Tina débilmente. El triciclo definitivamente se ha ido. Sara reflexionó por un momento, luego de repente tuvo una idea. Después del anochecer, saldré a buscar un auto. Hay gasolina en el espacio, siempre y cuando podamos encontrar uno que funcione. Vehículo es demasiado peligroso, objetó Tina, mejor que esperar a morir, dijo Sara con firmeza. Los tres, más los suministros en el espacio y su conocimiento mecánico, junto con la experiencia agrícola del profesor Luke. Mientras salgamos de la zona contaminada podemos sobrevivir. Miró a sus dos compañeros y sintió una extraña calma por primera vez. Sí, el mundo se había derrumbado, pero no estaba sola, existía este espacio, este pequeño equipo. Apretó fuertemente el colgante de Jade. Resolviendo en silencio, pase lo que pase, debe mantenerlos con vida. Capítulo 8, avance en la desesperación. Sara se despertó sobresaltada de su sueño ligero, su pecho subía y bajaba violentamente. Había vuelto a soñar con ese desierto rojo interminable, la tierra agrietada, el aire abrasador y las figuras borrosas y distantes que pedían ayuda, pero siempre fuera de su alcance. Buscó a tientas el colgante de Jade que colgaba de su cuello, examinándolo bajo la tenue luz del refugio antiaéreo. La mancha de sangre era más pronunciada que ayer, parecía una pequeña serpiente roja que serpenteaba hacia el borde del colgante. Lo que la inquietó aún más fueron las nuevas grietas finas en los bordes, como si esta reliquia familiar se estuviera rompiendo lentamente. ¿Otra pesadilla?, preguntó Tina en voz baja. Sara asintió y volvió a guardar el colgante en su cuello. No es nada, vamos a dormir. Pero Tina ya se había acercado, entregándole una taza de agua tibia. La tercera vez, el mismo sueño. Sara tomó un sorbo de agua. El refugio antiaéreo estaba húmedo y frío, un marcado contraste con el calor implacable del exterior. Desde que habían huido aquí hace 3 días, se habían estado turnando para entrar y salir del espacio del colgante de Jade para descansar y recoger provisiones. Sara insistió en vigilar, dejando que el abuelo Luke y Tina descansaran más. Cantó un poco, la voz del abuelo Luke llegó desde el otro lado. ¿Puedes dejarme ver tu colgante de Jade otra vez? Sara dudó por un momento antes de quitarse el colgante y entregárselo. El abuelo Luke lo sostuvo con cuidado, sacando sus gafas de leer del bolsillo y examinándolo de cerca bajo la tenue luz. Esta mancha de sangre, el anciano frunció el ceño profundamente. ¿Se está moviendo qué? Sara y Tina se inclinaron simultáneamente. Mira aquí, el abuelo Luke señaló una línea casi invisible en el borde del colgante de Jade.
hace 3 días no estaba conectada a la línea de sangre principal, pero ahora sí, y trazó suavemente las pequeñas grietas. Estas aparecieron recientemente. La garganta de Sara se tensó. ¿Qué significa esto? El abuelo Luke negó con la cabeza. No entiendo los artefactos de jade, pero en mi ciudad natal hay un dicho: el jade de sangre reconoce a su amo, nutrido por la vida. El refugio antiaéreo quedó en silencio por un momento, con solo el sonido distante del agua goteando. ¿Eso significa que este colgante de jade está consumiendo? La fuerza vital de Sara. La voz de Tina tembló. No necesariamente, dijo el abuelo Luke con cautela. También podría estar adaptándose. ¿Has notado que el suelo negro en el espacio se ha expandido en comparación con antes? Sara se congeló. De hecho, había sentido que el parche de suelo negro parecía haber crecido un poco más al entrar y salir del espacio recientemente, pero siempre había asumido que era solo su imaginación. Entraré y echaré un vistazo más de cerca hoy. Miró su reloj. Para las 17 am. Todos duerman un poco más. Yo tomaré la guardia nocturna. El abuelo Luke le devolvió el colgante de jade, dudando como si quisiera decir algo. Sara sabía lo que le preocupaba al anciano: el uso frecuente de habilidades espaciales podría acelerar los cambios en el colgante, pero ahora no tenían otra opción. Caminó de puntillas hasta la entrada del refugio antiaéreo y levantó con cuidado una esquina de la lona que lo cubría. Afuera, a la tenue luz del amanecer, la ciudad distante estaba envuelta en una misteriosa neblina verde amarillenta. Habían pasado 3 días y la fuga de gas tóxico de la planta química aún no se había disipado. Una ráfaga de viento entró con un penetrante olor químico. Sara bajó rápidamente la lona y se retiró al interior. Tenían que irse de este lugar lo antes posible. Sara, Tina la había seguido de alguna manera, sosteniendo un dispositivo rudimentario en su mano. Modifiqué un detector de aire. No es muy preciso, pero puede detectar gases tóxicos básicos. Sara tomó el pequeño dispositivo rudimentario pero ingenioso, sintiendo una calidez en su corazón. Incluso en condiciones tan duras, Tina seguía usando sus garras. Gracias, esto es realmente útil, dijo con sinceridad. Pero deberías descansar más. Estar tumbada me duele todo el cuerpo. Tina hizo una mueca. Y tengo una idea. Sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo, con un simple diagrama de circuito esbozado en él. Si podemos encontrar algunos componentes de paneles solares, puedo modificar un sistema de carga móvil para que funcione con la batería de tu triciclo. Los ojos de Sara se iluminaron. Así es, si pudieran arreglar el triciclo, tendrían transporte lento pero mejor que caminar. El abuelo Luke mencionó ayer que hay un parque industrial abandonado 5 kilómetros al oeste, continuó Tina. Podría haber piezas que necesitemos allí. Sara reflexionó por un momento. Demasiado peligroso, el gas tóxico aún no se ha disipado. Y puedo irme, dijo Tina con firmeza. Además, no podemos seguir escondidos aquí para siempre. Sara de repente se dio cuenta de que Tina ya no era la estudiante universitaria que necesitaba su protección. En este desastre, todos estaban creciendo a un ritmo asombroso. Discutámoslo juntos después del amanecer, dijo finalmente al amanecer. Los 3 comieron un poco de maíz cultivado en el espacio y carne seca almacenada. Luego comenzaron a discutir los próximos pasos. El abuelo Luke apoyó la idea de Tina, pero insistió en ir juntos. Este viejo cuerpo mío aún no se ha desmoronado. El hombre se palmeó el pecho. ¿Y conozco algunas hierbas que pueden aumentar la resistencia a los gases tóxicos?, preguntó Sara sorprendida. ¿Tú también sabes de hierbas? La agricultura y la botánica siempre han estado estrechamente relacionadas. El abuelo Luke rió entre dientes. Una idea audaz se formó en la mente de Sara. ¿Qué tal si combinamos el agua de manantial espiritual con estas hierbas? Los 3 inmediatamente entraron en acción. El abuelo Luke enumeró varias plantas potencialmente útiles: madreselva, escutelaria, menta. Algunas se pueden encontrar en la naturaleza, mientras que otras podrían requerir un viaje a campos de hierbas más distantes. Comencemos con lo que podamos encontrar, decidió Sara. Tina y yo buscaremos partes y hierbas mientras el abuelo Luke se queda en la cueva. De ninguna manera, el anciano objetó firmemente. Ustedes 2 son demasiado conspicuas. Además del gas tóxico, hay saqueadores que se aprovechan del caos afuera. Voy con ustedes. Al menos habrá un par de ojos extra. Finalmente llegaron a un acuerdo. Sara y Tina explorarían primero el área cercana para confirmar que era segura y luego las 3 actuarían juntas. Al mediodía, cuando la luz del sol era más fuerte y el gas tóxico relativamente delgado, Sara y Tina salieron del refugio antiaéreo con máscaras de gas. El aire todavía era penetrante pero mucho mejor que los días anteriores. El parque industrial abandonado se encontraba al noroeste, con varios terrenos baldíos y una pequeña arboleda en el camino.
el detector de aire de Tina mostró que la concentración de gas tóxico disminuía cuanto más al oeste iban. Mira allí, Tina de repente señaló el borde de la arboleda, madreselva. Recolectaron cuidadosamente algunas plantas y tuvieron la suerte de encontrar algo de menta silvestre. Sara las almacenó directamente en su espacio, planeando cultivarlas más tarde. Al acercarse al parque industrial, ambas se pusieron alerta. La puerta principal estaba abierta de par en par, con varios autos destrozados esparcidos en la entrada, claramente las secuelas de un motín. Se separaron. Sara susurró: busca partes electrónicas, buscaré herramientas y gasolina. Nos vemos aquí en 20 minutos. Tina asintió y se deslizó ágilmente dentro de un edificio marcado como fábrica de electrónica. Sara, mientras tanto, se dirigió al estacionamiento con la esperanza de encontrar un vehículo que aún funcionara. El estacionamiento estaba en completo desorden, con la mayoría de los autos con las ventanas rotas y saqueadas. Sara revisó los tanques de combustible de varios vehículos, todos vacíos. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, una camioneta cubierta con una lona llamó su atención. Levantándola lona, el vehículo parecía estar en buenas condiciones. Sara intentó tirar de la puerta, estaba cerrada con llave. Recuperó herramientas de su espacio y rápidamente abrió la cerradura. Las llaves no estaban en el auto, pero eso no fue un problema para Tina. Más importante aún, el tanque de combustible estaba casi lleno. Sara, la voz de Tina llamó desde la distancia, rebosante de emoción reprimida. Mira lo que encontré. Estaba arrastrando una gran caja de cartón llena de componentes de paneles solares y baterías. Perfecto. Sara la ayudó a levantar la caja. También encontré una camioneta, solo necesito un poco de cableado. El dos regresaron rápidamente al refugio antiaéreo. Recogieron al abuelo Luke y todos sus suministros y se dirigieron de nuevo al estacionamiento. Tina logró puentear la camioneta en poco más de 10 minutos y los tres vitorearon. Diríjanse al oeste. El abuelo Luke señaló el mapa. Hay un pueblo en las montañas. Lo sé, poca gente, aire limpio. La camioneta salió lentamente del parque industrial, en dirección al oeste. Ocasionalmente podían ver a otros refugiados en el camino, pero todos tenían prisa y nadie les prestó atención. A medida que aumentaba la altitud, el aire se sentía un poco más fresco, pero el calor seguía siendo intenso. El termómetro en el auto todavía marcaba 45 grados centígrados afuera, después de conducir durante aproximadamente 2 horas. La camioneta de repente hizo un sonido de clic siniestro y luego se detuvo por completo. El motor se está sobrecalentando. Tina frunció el ceño después de comprobarlo. Este clima es realmente hostil para el auto. Se vieron obligados a detenerse en un hueco de montaña, con un arroyo casi seco no muy lejos. El abuelo Luke sugirió tomar un descanso aquí para dejar que el auto se enfriara antes de continuar. Sara encontró un lugar apartado y los condujo a la plaza. Tan pronto como entraron, notó de inmediato los cambios. La tierra negra se había expandido, ahora cubriendo aproximadamente 15 acres, y el manantial espiritual parecía más activo que antes, con más burbujas subiendo a la superficie. Realmente ha crecido más grande, exclamó Tina, corriendo hacia el área recién expandida. El abuelo Luke estaba más concentrado en los cultivos. El trigo resistente a la sequía ya había brotado espigas, y el maíz había crecido más de 2 metros de altura, con espigas pesadas prometiendo una cosecha abundante. La tasa de crecimiento, se maravilló el anciano, es al menos 5 veces más rápida que el mundo exterior. Sara de repente pensó en algo y sacó la madreselva y la menta que acababa de recolectar. Abuelo Luke, ¿podemos plantar esto ahora? Por supuesto, el anciano la guió de inmediato. Para limpiar una pequeña parcela medicinal en el terreno recién expandido. Tras terminar estas tareas, los tres se sentaron alrededor del manantial espiritual a descansar. Sara sacó comida y agua, y todos comieron en silencio. El espacio era tan cómodo como siempre, con una temperatura agradable y el fresco aroma a tierra y plantas impregnando el aire, un marcado contraste con el caos y el calor abrasador del exterior. Sara, Tina intervino de repente, si el espacio realmente se está expandiendo, ¿significa eso que podremos traer a más gente más tarde? La mano de Sara se detuvo. Era una pregunta que había estado evitando. En teoría, el espacio sí podría acomodar a más gente, pero no estoy segura, respondió con sinceridad. Cada vez que alguien entra o sale, las manchas de sangre en el colgante de jade cambian. Desconozco sus límites ni cuál podría ser el costo, reflexionó el abuelo Luke. Las grutas paradisíacas registradas en textos antiguos a menudo requieren energía espiritual para mantenerse. Quizás este colgante de jade también necesite algún tipo de reposición de energía, ¿cómo que?, preguntó Tina con curiosidad. Se dice que el jade conecta con lo espiritual, quizás con la energía vital, dijo el abuelo Luke.
Con cautela, Sara apretó su agarre sobre el colgante de jade en su mano. Debemos usar esto con cautela, dijo el abuelo Luke con gravedad, al menos hasta que entendamos cómo funciona. Esa noche se quedaron en el espacio. Sara dio vueltas en la cama, incapaz de dormir, así que se levantó para revisar el jardín de hierbas. Para su asombro, la madreselva y la menta plantadas esa tarde ya habían crecido significativamente, casi listas para la cosecha. Temprano a la mañana siguiente los tres usaron agua de manantial espiritual y madreselva y menta recién recolectadas para preparar una sopa medicinal especial. El abuelo Luke también agregó varias hierbas cultivadas en el espacio, creando una fórmula para resistir las toxinas y orar la fuerza física. Comience con una pequeña dosis, advirtió el anciano. El agua de manantial espiritual es demasiado potente. Déjame intentarlo. Sara lo interrumpió, tomando un pequeño sorbo, casi de inmediato. Una sensación refrescante se extendió desde su estómago por todo su cuerpo e incluso su respiración se volvió más fácil. Caminó hasta el borde del espacio, pensando en silencio, salir y regresar instantáneamente al mundo exterior. La ola de calor permaneció, pero el penetrante olor químico pareció disminuir y la respiración ya no quemaba. Permaneció afuera durante 10 minutos sin ninguna molestia antes de regresar al espacio para informar las buenas noticias. Funcionó, Tina vitoreó, tenemos la poción antídoto. El abuelo Luke frunció el ceño con preocupación. El efecto es demasiado fuerte. Sara comprendió su preocupación. Si esta poción se extendiera, ¿qué tipo de frenesí incitaría? Solo nosotros tres conocemos la fórmula, dijo con gravedad. Nunca debe filtrarse. Después de llegar a un consenso, el trío continuó hacia el oeste. Una vez que la camioneta fue reparada, condujeron durante otro mediodía y finalmente llegaron al pueblo que el abuelo Luke había mencionado. Era un pequeño asentamiento enclavado en un valle, hogar de solo unas pocas docenas hogares, la mayoría de los cuales ya habían sido evacuados. Eligieron la casa de piedra más aislada como base temporal. Sara se quedó en la puerta contemplando este pequeño refugio con una extraña sensación brotando de su corazón. Ya no se trataba solo de sobrevivir, comenzaba a sentirse como un hogar. Hace 3 días encontraron una radio aún funcional en el pueblo e interceptaron algunas transmisiones fragmentadas. El gobierno parecía haber establecido un campamento de refugiados en el noroeste, pero la ruta requeriría cruzar vastas zonas contaminadas y áreas controladas por bandas violentas. Tenemos 3 opciones, Sara señaló el mapa. Primero, arriesgarnos a ir al campamento del gobierno. Segundo, quedarnos aquí y ser autosuficientes. Tercero, adentrarnos en las montañas para encontrar un lugar aún más oculto. Voto por quedarme, dijo Tina de inmediato. Hay una fuente de agua aquí, tierra fértil y las casas son resistentes. El abuelo Luke frunció el ceño. Está demasiado cerca de la zona contaminada y tarde o temprano, alguien vendrá a buscar. Ambos se volvieron hacia Sara. Después de un momento de reflexión, de repente tuvo una idea. ¿Por qué no? Primero explora el área, usando habilidades espaciales. Los ojos de Tina se iluminaron. Cierto, durante el día, Sara puede hacer teletransportación de corta distancia para reconocimiento, y por la noche podemos movernos juntos. No es teletransportación, corrigió Sara, solo pequeños ajustes en las coordenadas al entrar y salir del espacio, pero el alcance es limitado, como máximo unos pocos cientos de metros. Eso sigue siendo mejor que caminar, asintió el abuelo Luke, especialmente con todos estos suministros. El plan estaba resuelto. Durante los siguientes 3 días, usaron la casa de piedra como base para explorar las áreas circundantes. Sara descubrió que al concentrarse, podía ajustar ligeramente los puntos de entrada y salida de su habilidad espacial, logrando saltos de corta distancia. Esto mejoró significativamente su eficiencia de exploración. En la tarde del 4.º día, Tina corrió al patio emocionada. Sara, hay un lugar perfecto a unos 5 kilómetros al oeste. Describió una hondonada escondida en la montaña, rodeada de colinas por 3 lados con solo un sendero estrecho para acceder. Aún mejor, había un manantial claro en el centro de la hondonada, rodeado de tierra plana y fértil, fácil de defender pero difícil de atacar. El abuelo Luke comentó, y tiene una fuente de agua estable. Nos mudaremos allí mañana a primera hora. Sara decidió, esta noche empacaremos todo lo que podamos llevar al espacio. Esa noche los 3 trabajaron hasta altas horas de la noche. Tina desmanteló el sistema solar que había ensamblado. El abuelo Luke cosechó todos los cultivos y hierbas que se pudieron recolectar. Sara empacó muebles, herramientas y otros suministros uno por uno en el espacio. La casa de piedra se vació rápidamente, dejando solo las esteras. Los 3 durmieron allí.
Tan pronto como Sara se acostó, un dolor agudo repentinamente le atravesó el pecho. Se hizo un ovillo. El colgante de jade. Ardiendo como un hierro candente, Tina y el abuelo Luke despertaron de inmediato, aterrorizados por su estado agonizante. Sara, diciendo niña, el dolor insoportable iba y venía rápidamente. Sara temblando mientras sacaba el colgante de jade, examinándolo bajo la luz de la luna, la mancha de sangre se había extendido aún más, ahora cubriendo 2/3 de la circunferencia. Se está acelerando, jadeó. El abuelo Luke tomó solemnemente el colgante de jade y lo examinó cuidadosamente bajo la luz. Estas finas grietas parecen una especie de red de energía. Diciendo niña, ¿has estado usando tus habilidades con más frecuencia últimamente? Sara asintió. Varios días consecutivos de corta distancia, saltos, de hecho habían pasado factura. Sugiero que nos tomemos un descanso por unos días, dijo el anciano, al menos hasta que nos instalemos en un nuevo lugar. Tina de repente pensó en algo. Espera, si las manchas de sangre completan un círculo completo y algo realmente cambia, ¿no deberíamos prepararnos, como encontrar un lugar absolutamente seguro? Los tres intercambiaron miradas, era una preocupación razonable. El valle recién descubierto está bastante escondido, dijo el abuelo Luke. Partiremos a primera hora de la mañana. Al amanecer, el trío partió. Sara guardó los últimos de sus suministros en su espacio, manteniendo solo una mochila con ella. Tina abrió el camino con un mapa casero y un detector de aire. El abuelo Luke caminó en el medio y Sara cerró la marcha. El sendero de la montaña todavía estaba fresco a primera hora de la mañana, pero a medida que salía el sol, la temperatura subió rápidamente por encima de los 40 grados centígrados. Afortunadamente la infusión medicinal del abuelo Luke hizo maravillas y los tres no se sintieron demasiado incómodos, aceleraron el paso y finalmente llegaron a su destino antes del anochecer. El valle era más perfecto de lo que habían imaginado, la entrada estaba oculta. El interior espacioso y el agua de manantial en el centro era cristalina, acantilados escarpados rodeaban 3 lados, formando una barrera natural. Este es el lugar. Sara dejó escapar un largo suspiro de alivio. Los días que siguieron fueron ocupados, pero satisfactorios. Los tres tenían roles claros. Tina fue responsable de construir el refugio y configurar el sistema de energía. El abuelo Luke planeó el área de plantación y el jardín de hierbas, mientras que Sara usó su capacidad espacial para transportar varios materiales de construcción y suministros. En solo una semana, la simple tienda de campaña se actualizó a una robusta cabaña de madera, con paneles solares modificados por Tina cubriendo el techo, el jardín de hierbas y la huerta del abuelo Luke comenzaron a tomar forma, produciendo productos frescos todos los días. Cada noche, los tres se reunieron alrededor de la fogata, compartiendo los logros del día y los planes para mañana. La mancha de sangre en el colgante de jade de Sara continuó extendiéndose lentamente, pero el dolor insoportable nunca regresó. En la noche de luna llena un mes después, Sara se despertó sobresaltada de su sueño nuevamente. Cuando la luna llena esté llena, el arca zarpará. Salió corriendo de la tienda y encontró al abuelo Luke y Tina ya despiertos, mirando al cielo. Una luna llena de color rojo sangre colgaba alto, proyectando un brillo misterioso sobre todo el hueco de la montaña. Sara, la voz de Tina tembló. Tu colgante de jade. Sara miró hacia abajo y jadeó. El colgante de jade brillaba. Las marcas de color rojo sangre ahora lo habían rodeado por completo, pulsando con una luz carmesí oscura como venas. En este mismo momento, está a punto de cambiar, dijo el abuelo Luke con gravedad. Encuentra un lugar seguro. Los tres se movieron rápidamente hacia el manantial. Sara colocó el colgante de jade en una roca plana y formaron un círculo a su alrededor. La luz de la luna de sangre brilló en el colgante, haciendo que las pequeñas grietas se extendieran con leves crujidos. ¿Se va a romper?, preguntó Tina nerviosamente. En ese momento, un rayo de luz roja se disparó repentinamente desde el colgante directamente al cielo. Los tres fueron derribados al suelo. ¿Para cuándo? Se levantaron. La luz roja se había desvanecido. El colgante yacía tranquilamente sobre la roca, intacto, pero las marcas de color rojo sangre se habían convertido en oro. Esto es. Sara recogió con cuidado el colgante de jade e inmediatamente sintió una corriente cálida extenderse desde las yemas de sus dedos por todo su cuerpo. Una actualización. Con un solo pensamiento, los tres entraron instantáneamente al espacio. La vista frente a ellos los dejó completamente atónitos. El espacio se había expandido más del triple, ahora cubriendo al menos 50 acres. El suelo negro se había transformado en campos fértiles.
El manantial espiritual se había convertido en un pequeño lago, e incluso habían aparecido algunos árboles frutales a su alrededor. Aún más asombroso, una pequeña cabaña de bambú se podía ver débilmente en la distancia. Algo que nunca antes había estado allí. Esto es increíble, la voz del abuelo. Luke tembló de emoción. Un paraíso bendito, un verdadero paraíso bendito. Tina ya había corrido hacia la casa de bambú, con Sarah y el abuelo Luke siguiéndola de cerca. Aunque pequeña, la casa de bambú estaba completamente equipada, un dormitorio, cocina, estudio e incluso un pequeño laboratorio. Sobre el escritorio yacía un pergamino de bambú, que Sarah desenrolló cuidadosamente para revelar una antigua escritura de sello titulada El Manual Secreto del Jardín Espiritual. Sarah tocó suavemente el pergamino de bambú y una extraña sensación brotó dentro de ella. No era la primera en poseer este colgante de jade ni sería la última. Este reino era un regalo dejado por los predecesores para que las futuras generaciones enfrentaran la calamidad. Después de dejar el espacio, los tres se sentaron junto al manantial, mirando la luna mientras su tono rojo se desvanecía gradualmente, perdidos en el silencio. Finalmente Sarah rompió el silencio. Creo que deberíamos quedarnos aquí y construir una pequeña comunidad. Con el espacio y el nuevo conocimiento, no solo podemos sobrevivir, sino también ayudar a más personas. El abuelo Luke asintió con la cabeza. El desastre pasará y la humanidad necesitará reconstruirse. Podemos ser las semillas. Tina levantó la mano con entusiasmo. Me haré cargo de los sistemas de energía y defensa. Sarah sonrió, sintiendo una sensación de misión sin precedentes surgiendo en su pecho. Ya no era esa persona hogareña que solo se preocupaba por acumular suministros para la autoconservación. Este desastre la cambié y le di un nuevo propósito. Luego, se puso de pie y extendió sus manos a sus dos compañeros. Comencemos. Nota del autor: después de escribir este artículo de almacenamiento apocalíptico de alta temperatura, ya bajé mi aire acondicionado a 20 grados Celsius. Cada pulsación de tecla me hacía sentir como si estuviera sudando en el mundo de 50 grados Celsius de Sarah. Después de cada capítulo, tenía que tocar la pared para asegurarme de que en realidad no había viajado en el tiempo. Siempre he querido escribir un dedo dorado no tan invencible, el espacio del colgante de jade que drena la energía de su dueño y las manchas de sangre que se extienden eran en realidad mi obsesión con los superpoderes. Debe tener un costo. Cada vez que Sarah usa su habilidad, es como deslizar una tarjeta de crédito, quién sabe cuándo se agotará. Por suerte, eventualmente se actualizó a una tarjeta dorada VIP. El personaje Sarah oculta mi sesgo personal, que dice que un hogareño no puede ser un héroe del apocalipsis. Almacenamiento al máximo. Habilidades más fácilmente torpe pero confiable. Más carga en momentos críticos. Equivale al compañero de equipo de supervivencia ideal. Definitivo, estoy en lo cierto. Por último, quiero decir que si bien esta historia parece ser sobre sobrevivir al calor extremo en su núcleo, en realidad se trata de cómo los solitarios aprendieron a generar confianza desde la vida en un apartamento solitario de Sarah hasta 3 personas que construyen una comunidad juntas. PD. El día que terminé de escribir el último capítulo, la oficina meteorológica local emitió una advertencia de alta temperatura. Miré la pantalla de mi teléfono durante 10 minutos reflexionando sobre las coincidencias de la vida y luego fui silenciosamente a abastecerme de una caja de agua mineral. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.